Estamos el tema de los compañeros que no ingresan así solitos, ¿verdad, Alison? Sí, hoy eso les estaba comentando, ya que hay una compañera nueva, que entonces les dije que ya hoy pues se actualiza eso. ¿Quién está ingresando hoy? Joana creo que se llama la compañera. Buenas tardes, licenciado. Yo. Hola, Giovanna. Me preocupa porque hasta ahorita estás agregándote al curso. Fíjese que la verdad todavía estoy en proceso de inscripción, pero en Soy Económicas, en la clave no me agarraba. Estuve escribiendo para que me ayudaran y hasta el día lunes me ayudaron con ese tema. Eh, y también ya le había escrito a la licenciada y pues la verdad yo no sabía que solo en un curso estaba. El licenciado Carlos fue el que me comentó que tenía que meterme a 4 cursos y él fue el que me estuvo ayudando y apoyando en ese tema. Perdón. Hay que darle de comer a Firulai, tú. Es que es muy enojada. Y entonces hasta el día lunes me ayudaron, Nicky, y hasta ese día pude entrar y ver las clases que ya las tenía en los links, pero pues ya me respondieron como a las 6 de la tarde y el día martes no estaba la clase, entonces hasta el día de hoy pude ingresar. Bueno, solo ten en cuenta, Giovanna, que hoy es la clase número 7. Es complicado porque la verdad es que sí hemos avanzado bastante. Y bueno, entonces yo les pediría, como siempre les he pedido a los demás compañeros, que por favor nos pongamos a disposición de Giovanna para pasarle todas las notas y demás, porque es imposible para mí en la clase 7 eh, pues repetir todo, ¿verdad, Giovanna? Y lo que sí estoy pensando antes del examen, tal vez hacer un repaso de todo, pero sería una pincelada de lo que hemos visto paso a paso. Entonces, si los compañeros, alguien le puede colaborar a Giovanna para que se ponga al día, se los agradecería mucho. Lo bueno es de que pues las cosas que están valiendo puntos ya hasta ahorita se está trabajando, ¿verdad? Que es el laboratorio y próximamente el examen parcial número 1, ¿verdad? Pero bueno, ánimo, Giovanna, por favor. Lo que puedes hacer ahorita o lo que tienes que hacer es ponerte al día. Tienes que leer muchísimo para poderte poner al corriente. Y de los demás cursos estás igual. Sí, solo uno de fundamentos teóricos era el que podía entrar porque ellos me compartieron en el link por correo y de los otros igual. Oh, por Dios. O sea, derechos, socioeconomía. Sí, porque no podía entrar e incluso, pues la verdad no sé qué pasó porque me habían dicho que podía entrar con el mismo número del número de orientación, pero no me agarraba ese número. Y estuve llamando a estadística y no me respondían, Bueno, y hasta el día ánimo, lunes. entonces, por favor, ahí ahorita es una cuestión de que pongas de tu parte porque sí son 7 clases ya, me imagino en todos los cursos. Pero bueno, bienvenida, Iván, Gracias, Lee. curso de técnicas. Compañeros, muy buenas tardes a todos. Vamos a arrancar con la clase. Eh, Vean, la clase de hoy va a ser un poquito menos práctica de lo que han sido las demás, porque digamos que hoy sí ver las características del método científico es un poquito tedioso. Eh, pero no son muchas tampoco, entonces espero terminar eso hoy. Con esta diapositiva estaríamos terminando la clase y nos quedaría pendiente únicamente 2 temas, los cuales los podríamos terminar el día lunes y estaríamos casi que listos para el examen parcial número 1. Y creo que todavía nos quedaría una clasecita para poder repasar. Todavía no tenemos calendario de exámenes, ¿verdad, Alison? ¿Así? No, ¿verdad? No, solo han informado de que es posiblemente la segunda semana de febrero.
segunda semana de febrero. La segunda semana de febrero sería la otra semana, no creo. Esa es la tercera. Sí, posiblemente. Es que habían dicho que posiblemente la segunda, pero no creo. Entonces, Va. posiblemente la tercera. Tenemos que ser atentos, ¿verdad, compañeros? Y pilas ahí porque ya se viene el primer examen. Voy a intentar dejar tiempo para algún repasito a nivel general del curso. Para esta unidad lo único que nos faltaría ver son las fases del método científico. Eh, que podríamos avanzar hoy, si nos da tiempo. Y los procedimientos lógicos del método científico, ¿verdad? Que son, pues, de alguna manera habilidades, ¿verdad? Que uno tiene que tener para poder ejercer el método científico. En cuanto a las características, vamos a irlas viendo uno por uno. La primera, compañeros, bueno, se recordarán ya tendrán bien visto el método científico. Vamos a hacer un pequeño repasito ahí. Eh, ¿Quién me quiere eh, decir algo respecto al método científico? Que a ver qué es el método científico o qué han entendido hasta el momento. ¿Alguien voluntariamente? ¿Colegas? El método científico es una serie de pasos que debemos seguir para realizar una investigación. Sí, muy bien, a nivel general, bastante bien. ¿Alguien más, Es un compañero? procedimiento, sí, es un procedimiento lógico, pues yo puse aquí en las características de considerar la realidad. Sí, excelente, excelente línea. ¿Alguien más? Axel. Yo entendí que es una serie de pasos ordenados para poder incrementar los conocimientos o comprobar teorías que tenemos acerca de algo para incrementar nuestros conocimientos. De eso puse yo. De acuerdo. Bueno, si se dan cuenta, pues en realidad no hay una definición única para el método científico, ¿verdad? Realmente lo importante es entender los conceptos, pero se puede definir de diferentes formas, ¿verdad? Muchos plantearon que es un procedimiento lógico, también es un procedimiento planeado, ¿verdad? Ustedes ya vimos bastantes cosas que se vinculan a cómo se elaboran los conceptos y sí me permite descubrir eh, pues algunos procesos del universo y del ser humano, pero siempre todos apegados a la realidad, ¿verdad? Se recuerdan que hemos hablado de que el método científico, la investigación científica, el conocimiento científico, todo está vinculado a temas de la realidad. No podemos investigar lo que no existe. ¿Qué más? Hemos hablado de que es de forma ordenada, ¿verdad? De forma sistemática. No podemos de ninguna manera hacer los procesos de investigación de forma discrecional, o que alguien los haga de una manera y otra persona de otros. ¿Verdad? Entonces nos ayuda a establecer esa rigurosidad que se necesita en la ciencia para poder hacer descubrimiento de conocimientos. También hablamos de verdades objetivas, ¿verdad? Se recuerdan que el fin del conocimiento científico es alcanzar la verdad objetiva. ¿Y por qué decimos que es objetiva, compañeros? Porque no se basa en opiniones. Ajá, ¿y por qué qué? ¿Qué más? ¿Se apega a la realidad de los hechos? Debemos de verificarlo, ¿verdad? Debemos de comprobar que las cosas son así, entonces eso hace que sea objetivo, ¿sí? Entonces, bueno, ya la definición ya la tenemos, entonces lo que hoy vamos a ver son cuestiones vinculadas a qué tipo de o qué características debe tener el método científico o a partir de qué características yo lo puedo diferenciar de otros métodos que también me generan conocimiento. Lo vamos a ver a lo largo de esta clase. La primera característica dice, existen métodos especiales de las ciencias concretas por cuanto estudian sus objetivos específicos, dice. Un poquito complicado entender lo que quiere decirme esa frasecita, ¿verdad? Pero digamos que me distrae un poquito, Axel, miren,
Axel está ahí conectado a la clase, pero viendo su moto. Pon atención vos. Entonces, dice, existen métodos especiales de las ciencias concretas por cuanto estudian sus objetivos específicos. Es esta primera característica. Esa es una característica del método científico. Lo importante es entender qué quiere decir eso a ustedes, porque no solo leer el concepto no me dice mayor cosa. Pero lo que quiere decir básicamente, compañeros, no sé si se recordarán en la última clase, hablábamos de que el método científico como tal no me genera el conocimiento. O sea, sí me ordena el proceso de investigación, sí me ayuda a, digamos, alcanzar el objetivo, pero obviamente necesitamos de ciencias concretas también para poder alcanzar esos objetivos. Es decir, por ejemplo, nosotros en las ciencias económicas, nosotros vamos a aplicar otro tipo de ciencias específicas. Por ejemplo, vamos a aplicar la economía o vamos a aplicar la contabilidad, que son conocimientos ya más concretos para poder hacer investigación. Por ejemplo, las personas que estudian ingeniería o que son ingenieros, por ejemplo, o que son arquitectos, van a aplicar otro tipo de ciencias concretas para poder alcanzar esos objetivos específicos, ¿sí? Es decir, si nos basamos en el método científico como un proceso ordenado para hacer una investigación, pero nos tenemos que apoyar de algunas ciencias o métodos específicos según la ciencia que estemos nosotros abordando. ¿Se entiende esa parte? Es decir, hay cuestiones muy concretas o muy específicas que nos ayudan para alcanzar el objetivo específico. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo del tema del COVID, cuando se generó la solución o la vacuna, por ejemplo, que nos ayuda a reducir los niveles de mortalidad, digamos, o de incidencia del virus en el cuerpo humano, pues obviamente estoy seguro y convencido que los científicos siguieron un proceso basado en el método científico para poder desarrollar la investigación, pero utilizaron otro tipo de conocimientos o de ciencias concretas, mejor dicho, para poder alcanzar el objetivo, el cual era descubrir la vacuna, ¿verdad? Ustedes utilizaron la biología, utilizaron la química, y qué sé yo, otro tipo de conocimientos muy específicos, acompañados obviamente del método científico. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esta primera característica, compañeros? Pucha, que esta se repitió. Un defecto de diseño. Va. Vamos a ver una segunda característica. Dice, hay una estrecha unidad entre la teoría, el método y la práctica. A ver, compañeros, como es una serie de pasos ordenados, pues obviamente necesita también una base de conocimientos previos. ¿Se recuerdan que lo hemos hablado en anteriores clases? Nosotros utilizamos teorías preexistentes para poder entrarle al método científico. O sea, es parte del método científico el conocer teorías preexistentes. El método, obviamente, método científico, y la práctica, porque simple y sencillamente este método científico está diseñado para resolver cuestiones de la realidad, fenómenos que estén ocurriendo, problemas, etcétera, que esté teniendo la humanidad. Pero al final de cuentas está basado en teorías preexistentes, ¿de acuerdo? Por eso la estrecha relación, teoría, método y práctica. Y incluso desde el inicio del curso, pues yo empecé a abordar algunas cuestiones muy conceptuales de todo del proceso de investigación científica, empezando desde la filosofía, ¿verdad ustedes? Porque lo que debemos de entender es que el método, pues, es una forma de llegar a ese conocimiento, pero
hay cuestiones a nivel general y cuestiones a nivel particular. Entonces, incluso en este curso hemos ido desde lo más general hasta esta parte ya más puntual. Y recuérdense que al final el curso se llama Curso de Técnicas de Investigación Documental, ¿sí? No es un curso de filosofía, no es un curso de conocimientos per se, sino utilizamos todos esos conceptos generales para poderle entrar directamente a los instrumentos más prácticos de la investigación. Recuérdense que yo les he comentado que cuando nosotros vayamos avanzando en el curso, vamos a entrar a poner en práctica cada uno de los instrumentos que vamos a utilizar para desarrollar procesos de investigación, ¿sí? Es decir, vamos a entrar a conocer qué son las encuestas, qué son los cuestionarios, las entrevistas, incluso vamos a poder practicar el uso de cada uno de esos instrumentos para desarrollar una investigación en este curso. Más adelante ustedes también van a poder ponerlo en práctica a lo largo de la carrera, como por ejemplo en la práctica del área común. Pero si se dan cuenta, partimos de un concepto filosófico al inicio del curso y ahorita ya vamos entrándole al método y falta todavía llegar a la práctica, ¿verdad? Ustedes desarrollar los instrumentos de investigación, que es la naturaleza de este curso. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien por ahí? ¿Podemos avanzar? ¿Está quedando claro? Sí, Sí, licenciado. No, es que están muy Sí, calladitos. licenciado. No, pero Sí, licenciado. va. Dice, el método universal de conocimiento es la dialéctica materialista. ¿Alguien sabe qué es la dialéctica materialista, compañero? Se supone que eso lo deberían de estar viendo en fundamentos o en socio. ¿Alguien? ¿Todavía no han entrado a ver esto? Si no me equivoco, son las personas que tienen la mentalidad de que todo tiene que ser algo físico ¿cómo era? Sí, algo, que tendría que todo comprobar, tocar, y no solamente una idea, algo así, no me sé explicar. Ok, pero sí tenés el concepto. Más o menos. ¿Alguien más? No sé si podríamos decir que es un pensamiento filosófico, o sea, una corriente filosófica. Es una corriente filosófica. ¿Qué dijo? ¿Qué más? Bueno, pero tenemos la idea, ¿verdad? ¿Es una corriente filosófica? Sí, es una corriente filosófica. Y obviamente, pues el nombre tiene alguna relación con la definición de lo que es la dialéctica materialista. Pues esta corriente filosófica está basada en la materia, ¿verdad? Y que obviamente genera o se concreta el conocimiento en la realidad, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que nosotros tenemos en mente o lo que pensamos es reflejo de una realidad. No sé si tenemos conciencia de lo que estamos diciendo allí, pero básicamente estamos diciendo que nosotros conocemos, ¿sí? Nosotros como seres humanos conocemos lo que existe, ¿va, compañeros? Es decir, lo que se refleja en nuestro pensamiento es reflejo de la materia, ¿sí? Antes que la propia conciencia y antes que lo espiritual, ¿sí? Es decir, compañeros, que nosotros no podemos tener conciencia o no podemos tener conocimiento de algo que no existe. Sí, eso es lo que básicamente nos dice la dialéctica materialista. O yo pregunto, ¿alguien conoce algo que no existe? Era fumada la pregunta, ¿va usted? Pero ¿alguien conoce algo que no existe? O lo que se refleja en nuestro pensamiento, en nuestra mente, aquellos conocimientos que se recuerdan que hablábamos de que nosotros usábamos la razón, ¿verdad?
Para lo que nosotros usamos la razón, o incluso en el conocimiento empírico también, compañeros, nosotros se supone que ahí conocemos lo que en la práctica o la experiencia nos ha reflejado en el pensamiento. Pues algo similar podría llegar a ser la dialéctica materialista, que me dice que primero existe la materia, que luego se refleja en el conocimiento o en el pensamiento del ser humano. Antes que la conciencia misma, es decir, yo no puedo tener conciencia de algo que no existe, ¿verdad ustedes? Caso contrario a lo espiritual, por ejemplo, ¿verdad? Que en lo espiritual nosotros creemos y tenemos conocimiento al respecto de algo que en realidad nosotros no hemos visto, oído, sentido, etcétera, ¿sí? Entonces, más o menos eso quiere decir la dialéctica materialista, es decir, se basa específicamente en la materia, que la materia, o sea, lo palpable, lo que se puede ver, sentir, etcétera, es lo primario, ¿verdad? Y que la conciencia que tiene el ser humano es consecuencia de esa materia, ¿verdad? Y eso se reproduce en nuestra mente. ¿Se entiende, compañeros? Más adelante vamos a poderlo contraponer a otro concepto que está más adelante, que es la dialéctica idealista. ¿Se entendió esa parte de la dialéctica materialista, compañeros? Sí, licenciado. ¿Sí? Sí. Eso ya hasta les va a servir para su curso de fundamentos o de socioeconomía, porque se mira la dialéctica materialista como la base para todo el conocimiento que ustedes están adquiriendo, ¿de acuerdo? Entonces, el método científico es esa serie de pasos que se basan en el conocimiento a través de la materia, ¿de acuerdo? Va, desde el punto de vista filosófico, dice, según Rosenthal en su diccionario define el método es la manera de reproducir en el pensar el objeto que se estudia. Y esto obviamente, compañeros, tiene vinculación con la característica anterior. No se preocupen por copiar en un cuaderno lo que está aquí escrito, porque yo les estoy pasando las diapositivas que utilizo. Tal vez traten de anotar lo que yo hablo o lo que les parezca que les da una mejor explicación, porque eso sí no está escrito a ustedes, para poderlo entender de mejor manera. Pero, dice, desde el punto de vista filosófico, el método es la manera de reproducir en el pensar el objeto que se estudie. ¿De acuerdo? Lo hablábamos al momento de abordar la dialéctica materialista. El conocimiento sobre la existencia del ser humano no está metido ahí en nuestra cabeza para que nosotros lo empecemos a reproducir espontáneamente, ¿verdad? Ustedes, si no, nosotros con base en la experiencia, en lo vivido, en el día tras día, pues vamos generando esas reproducciones de la realidad en nuestro pensamiento. Bueno, en cuestiones más complicadas de reproducir, el método científico es lo que nos permite realizar todos los pasos necesarios para crear ese conocimiento y reflejarlo en nuestro pensamiento, ¿verdad ustedes? Y se recuerdan que cuando vimos los elementos de la investigación, vimos que el objeto era todo aquello que nosotros estábamos interesados en conocer, todo lo que estábamos interesados en estudiar, los fenómenos a los cuales nosotros nos estábamos enfocando, ¿verdad? Entonces, dice, el método es la manera de reproducir en nuestro pensamiento, o sea, en la mente del ser humano, todo aquello que deseamos conocer. Eso es lo que está diciendo este concepto, ¿sí? El objeto, recuérdense, era uno de los 4 elementos de la investigación que son indispensables para ustedes. O sea, nosotros tenemos que tener algo que estamos estudiando para poder conocerlo, solucionarlo, analizarlo, etcétera,
¿sí? Entonces, el método científico es el que nos permite echar a andar todos esos, esas fases, esos pasos que nos van a permitir reproducir esas realidades en nuestra mente, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esa parte. Repito, estas cuestiones de las características del método científico son un poquito complejas y por eso es que va a preguntar si está quedando claro, porque si no lo volvemos a explicar. Pero si les está quedando claro y no me dicen, yo estoy tranquilo y confiado. ¿Estamos bien? Va. Todo bien. Vamos con esta otra característica. Dice, el método es objetivo y apropiado, dice. Toda vez, ahí es una condicionante. O sea, que el método científico es adecuado para realizar una investigación, sí y solo sí corresponde al objeto que se estudia, dice. Y yo recuerdo haberlo mencionado en alguna de las clases. La investigación científica o el conocimiento científico no se basa en el sujeto, se basa en el objeto. Compañeros, y aquí hay que hacer uso de los conocimientos ya adquiridos en las sesiones anteriores. ¿Se recuerdan que hay 4 elementos fundamentales de la investigación? Yo ya dije uno es el objeto. ¿Qué otros elementos hay, compañeros? Pregunto. El medio. ¿El medio? ¿Qué otro? El sujeto Ajá. y el método, ¿no? El fin. El fin. Excelente. ¿Alguien me puede recordar qué es el sujeto? Los que investigan. Es el investigador. El investigador. Quienes quieren saber respecto a un fenómeno, ¿verdad? El objeto ya lo describimos, es lo que queremos conocer, lo que estamos estudiando, etc. ¿Cuál es el medio? ¿Cómo Lo que haremos se la necesita investigación? para llevar a cabo forma la que se investigación, utiliza. el método científico. Excelente. ¿Y el fin? Es Lo llegar que se al persigue. propósito. Lo que se persigue, ¿va? Ustedes, que puede ser incluso la misma solución al problema, ¿verdad? Bueno, entonces, entendida esa parte, se recordarán que yo también hablé de que la investigación científica y por lo tanto el conocimiento científico no se basa en el sujeto, sino se basa en el objeto, ¿sí? Ahora que ya definimos qué es objeto y qué es sujeto, ya podemos hablar con más propiedades, que de verdad aquí lo importante es que entendamos los conceptos. Si no entendemos los conceptos, solo estamos repitiendo sin sentido, ¿verdad? Y eso no nos funciona. Pero si sabemos los conceptos, aquí es más fácil entender esa característica. Dice, el método es objetivo y apropiado. O sea, el método es adecuado utilizarlo toda vez corresponda al objeto que se estudia. Es decir, una de las características fundamentales del método científico es que estudia objetos, no sujetos. ¿Sí? Porque aquí no estamos estudiando o no vamos a dar por válido opiniones de los sujetos. ¿Se recuerdan que cuando hablábamos de que si el estudio estaba basado en el sujeto, lo más seguro es que estábamos estudiando una opinión? La opinión de Otilia, la opinión de Carla, la opinión de Álvaro Díaz. O sea, aquí el sujeto no puede de ninguna manera influir en el conocimiento. ¿Me explico? Es decir, aquí lo que tiene que privilegiarse y lo que tiene que siempre resaltar es la objetividad. Es decir, como nosotros estamos estudiando algo, nosotros estamos estudiando un fenómeno, un objeto, nosotros no vamos a sesgar los estudios dando nuestras propias percepciones del asunto, sino nosotros vamos a utilizar técnicas, métodos y todo que nos permite comprobar las cosas. ¿Sí? ¿Se entiende, compañeros? Pregunto. Sí, licenciado.
Genial. Después de todos modos les voy a preguntar a ustedes para ver si realmente sí entendimos. Aprovechando que hay tiempo. Va. El método determina las técnicas y les confiere su carácter de científico. Esa es otra característica fundamental. Recuérdense, compañeros, que, y lo vimos en el ejemplo de los videos que vimos en la clase anterior, el método científico no va a cambiar en sus fases, ¿verdad? O sea, vamos a tener un planteamiento del problema, vamos a tener una definición de hipótesis, vamos a tener la fase de experimentación o de desarrollo, dependiendo cómo le denominen los autores. Pero lo que sí puede cambiar en los procesos de investigación son las técnicas. ¿De acuerdo? El método científico sigue siendo el mismo. El método científico ya está determinado cuáles son sus... Pero según lo que estemos estudiando van a ser las técnicas que vamos a utilizar. Vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros, yo pregunto, ¿el censo es un estudio científico que genera conocimiento científico, compañeros? Pregunto. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí lo es. ¿Y qué tipo de investigación podría ser esa? ¿De campo? ¿De campo? ¿Qué otro tipo de investigación puede ser? ¿Documental? No, exploratorio. Investigación descriptiva. Descriptiva. Puede ser descriptiva, excelente. Porque estamos caracterizando una población, ¿verdad usted? Y puede ser de campo porque estamos yendo, ¿verdad? Entonces, el método es el mismo. En algún momento se plantean un problema, ¿verdad? Se plantean posibles hipótesis, se desarrolla el trabajo de campo, etc. ¿Qué cambió allí? El uso de las técnicas. ¿Qué están utilizando allí? En los censos, una boleta de encuesta. Ahí no están utilizando entrevistas, bueno, podría ser entrevistas, no, pero entrevistas no, porque ya lo vamos a ver más a detalle, qué es una entrevista y qué es una boleta de encuesta. Hay diferencias muy particulares. Entonces ahí están utilizando una boleta de encuesta, ¿de acuerdo? Pero lo que les confiere ese carácter de validez o de ser científico es el método. Es decir, el método científico es el que al final le confiere ese carácter de científico a las propias técnicas de investigación. ¿Se dan cuenta cómo vamos desde lo más general del conocimiento hasta la parte más específica o más operativa de la investigación? Adelante, adelante. Perdón, licenciado, solo no sé si vaya a ser una marcianada la consulta, pero ¿podríamos amarrar la técnica con lo que se refiere al medio? Sí, claro que sí. Sí. Gracias. A uno de los elementos de la investigación, claro que sí. Correcto, correcto. En ese sentido, sí está amarrado el concepto de medio como elemento básico de la investigación. Está amarrado el método con sus técnicas. Precisamente ese es un excelente razonamiento. Precisamente como el método es el que le confiere ese carácter de científico, pues dentro del método van a incorporar las técnicas, por supuesto que sí. Va. Gracias, Lic. Excelente. Vamos con las últimas dos y les dejo a ustedes el espacio para que me lo expliquen. Dicen, el método dialéctico científico, ¿sí? Ya explicamos qué es la dialéctica materialista, ¿sí? Entonces, el método dialéctico científico, ¿verdad? Que es el concepto que explicamos anteriormente, se haya contrapuesto, o sea, es decir, es opuesto a la dialéctica idealista, dice, y a la metafísica. ¿Alguien sabe, compañeros? Pregunto, ¿qué es la dialéctica idealista? La que proviene de una idea. Más o menos. Surge claramente sobre un pensamiento de idea, pero no se comprueba concretamente. ¿Cómo?
surge un pensamiento de una idea, pero no se comprueba, no tiene una forma de comprobación para que lo puedan como que Es algo no materializar. tangible. Sí, más o menos. Sí surge de una idea, pero lo que pasa es que también la materia puede surgir también de ideas. O sea, las ideas también generan conocimiento, o sea, generan temas para estudiar, ¿verdad? Pero el elemento más importante del concepto que sí, o sea, surge a partir de una idea, pero está basada en la espiritualidad. Es decir, primero existe el espíritu y luego la realidad, ¿sí? Es lo contrario a la dialéctica materialista. Aquí lo primordial es la espiritualidad, aquello que la conciencia, ¿sí? Y eso le da vida, digamos, a las ideas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí el punto importante es el espíritu, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Y la metafísica, ¿verdad? Que también la metafísica es parte de la filosofía. ¿Se acuerdan que en la primera clase hablábamos de que la filosofía, como se trataba de saber y de conocer el universo y todo lo relacionado al ser humano, pues que era tan amplio que se dividía en ramas, ¿verdad? Entonces la metafísica es una rama o una parte de la filosofía que trata de explicar eh, las causas del conocimiento o los principios del conocimiento, ¿verdad? Pero que no estudia tanto la realidad, sino se basa más en cuestiones lógicas, ¿sí? No es el objeto de este curso y por eso no vamos tan adentro, porque en realidad estos son temas bastante complejos, pero lo importante es que entender de que lo importante dentro de las técnicas de investigación, dentro del método científico y todo lo relacionado a la investigación científica y al conocimiento científico, es que se basa todo eso en la dialéctica materialista, es decir, todo lo que existe en la realidad, todo lo que es materia, y que está opuesto a lo idealista, a lo basado en la espiritualidad y en las creencias, en las ideas eh, que vienen de la conciencia del ser humano, ¿sí? Por eso hablábamos en su oportunidad de que nosotros acá no estamos estudiando cuestiones relacionadas, por ejemplo, a la religión o a cuestiones que al final nosotros no podemos ver, observar o palpar o vivir una realidad porque nosotros no lo estamos viendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que hemos abordado todo eso? Y finalmente la última característica es que dice que las hipótesis y los modelos son explicativos e incluyen el criterio de la predicción. Es decir, recuérdense que una hipótesis, lo hablábamos en una clase anterior, la hipótesis es una posible explicación o solución a un problema planteado, ¿verdad? Es decir, las hipótesis que se generan en los procesos de investigación nos explican una realidad, ¿sí? Y posiblemente lo que podamos hacer es predecir ciertas cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los primeros estudios vinculados al tema del COVID-19, ¿verdad? O sea, la idea de investigar, compañeros, es poder incluso predecir el desenvolvimiento de ciertos fenómenos, ¿de acuerdo? Es decir,
realizar procesos de investigación de algunos fenómenos, de algunos problemas en particular, lo que le permiten al ser humano es estar atento de una realidad futura. ¿De acuerdo? Me permite entender lo que está sucediendo y me permite, con ese conocimiento científico, me permite o me da la posibilidad de predecir qué es lo que va a suceder. Vamos a cambiar el ejemplo para que se entienda al 100%. Por ejemplo, regresemos al tema de los censos. Con los censos, compañeros, si bien es cierto, lo que nos permite el censo es evaluar cómo estamos a nivel de población, cuántos somos, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas familias viven en condiciones de pobreza, cuántas familias viven en situación de extrema pobreza, etcétera. Estamos conociendo el presente, estamos sabiendo cómo estamos en la actualidad, pero hay un criterio de futuro también, porque todos esos conocimientos que nosotros estamos adquiriendo, todas esas explicaciones, todas esas hipótesis que nosotros estamos obteniendo de ese estudio, nos ayuda a predecir lo que va a suceder en el futuro. ¿Sí? Por ejemplo, si el censo nos revelara, y por eso es de que es importante el análisis después de los resultados de la investigación, y ahí es donde tenemos ese criterio de predicción, pero ¿qué pasa si el censo nos revela, por ejemplo, que el 60 o 70% de la población guatemalteca vive en condiciones de pobreza, por ejemplo? ¿Qué criterios de predicción estarían ustedes teniendo si fueran economistas o algo parecido? Una baja en la economía, podemos predecir una disminución en los indicadores de desarrollo, por ejemplo, aumentos en la tasa de mortalidad, porque si vivimos en condiciones de pobreza o disminución en los indicadores de educación, por ejemplo, porque si vivimos en pobreza, muy difícilmente tenemos acceso a educación, muy difícilmente tenemos acceso a medicinas, a salud, etcétera, ¿sí? Es decir, los estudios que nosotros realizamos en el presente nos explican la realidad de lo que estamos viviendo, nos ofrece una posible respuesta a la realidad que estamos viviendo, pero además nos da un factor importante para poder predecir lo que va a suceder. ¿Sí? ¿Se entiende entonces ahora el concepto o la característica? Va, excelente. Yo sé que es un tema un poquito complicado y quiero garantizar que entendimos todas las características. Entonces, vamos a darle participación ahí a todos los compañeritos, más los que no están con cámaras encendidas. Vamos a ver, Tony López. Tony López, ¿estás por ahí? Tony López. Tony López se desconectó. Buenas noches, Lick, disculpe. Ah, no, ahí está, Tony. Me equivoqué de botón. A ver, Tony. Sí, dígame, licenciado. Intentemos explicar la primera característica del método científico. Dice, existen métodos especiales de las ciencias concretas por cuanto estudian sus objetivos específicos. ¿Qué significa o qué entendiste por esa característica? Existen métodos. Esto creo que fue cuando empezó usted a hablar de la dialéctica, licenciado, de materialista. ¿O estoy equivocado? Yo creo que sí, pero tratemos de explicar. ¿Qué entendés por esa frase? Ah, ya recordé que el método científico
necesita de varias ciencias, no solo de una. En nuestro caso, como somos o vamos a ser algunos economistas o administradores, ya sea cada quien en su rama, necesitamos de ciertas ciencias para poder desarrollarnos en lo que va a ser nuestra rama en específico. Ahí estamos, me llegaste, Tony, excelente. Ajá. Buenas. Perdón, Nicky, que me agarró, acabo de entrar a la casa, venía manejando, entonces me agarró en fly. Pero la salvaste, eso es lo importante. Sí. Sí, muy bien, excelente, ¿verdad? Necesitamos complementar, digamos que según la especialidad de las cosas que estemos analizando, complementar con las ciencias concretas, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos descubriendo el antídoto para cierta enfermedad, vamos a hacer uso de la biología, de la química, y todas esas ciencias también tienen sus metodologías o sus métodos especiales para aplicarlo. Pero no significa que no se utilice el método científico. O sea, ahí también, en ese tipo, por ejemplo, si ponemos como ejemplo la vacuna para alguna enfermedad, si bien es cierto, pues utilizamos ciertos experimentos que nosotros como futuros profesionales de las ciencias económicas desconocemos, pero siempre el método científico va implícito también. Ellos seguramente plantearon un problema, plantearon una hipótesis, experimentaron, ¿verdad? Y ahí es donde ellos utilizan métodos especiales para ese tipo de ciencia, ¿verdad? Ustedes, si lo pasamos al tema de la construcción, por ejemplo, ellos utilizan la matemática, la física, ¿sí? Si nosotros hacemos algún tipo de diagnóstico socioeconómico, vamos a usar, por ejemplo, estadística, ¿sí? Se entiende, ¿verdad? Vamos a ver... vamos a ver, Zaida López. ¿Nos escucha, Zaida? Zaida. Zaida López. Zaida, háblanos, no nos escribas, háblanos. No le funciona su micrófono, dice. ¿Será que le creemos, colegas? A ver, Zaida, entonces explícanos ahí en el chat, mientras que pasamos a otra característica, explícanos ahí qué entiendes por estrecha unidad entre la teoría, el método y la práctica. Tarea para ahorita en el curso, entonces, escríbenos, por favor. ¿Qué significa esto? Y regresamos contigo en 2, 3 minutos. Vamos a ver... Benavet. Sí, licenciado. Es Benavente. Benavente, perdón. Pero ese es mi apellido. Mi nombre es María. Sí. Ah, tu nombre es María. Perdón, María, pero es que aquí sales así. Va. ¿Qué significa que el método universal de conocimiento es la dialéctica materialista? Que se basa en la materia. O sea, lo que se puede ver es lo que se cree. O lo que se puede palpar es primero que antes que las ideas. Excelente. Antes de la conciencia se refleja primero la existencia de las cosas, se refleja en el pensamiento humano, ¿verdad? Antes que la conciencia misma. Es decir, nosotros no podemos tener conciencia de algo que no existe. ¿Sí? Excelente, muy bien. Vamos a ver... Cecilia Barahona. Cecilia, ¿nos acompañas? Bueno, si yo le acabo de escribir. ¿Ah?
¿Me Sí, te escuchamos, Cecilia. Perdone, es que estoy todavía en el trabajo, estoy en cierre. Por eso es que estoy ahí callada, pero sí lo estoy escuchando, licenciado. ¿Y no puedes participar rapidito? ¿Perdone? ¿No puedes participar rapidito solo en esto? Sí, es el que aquí me prohíben usar el celular. Solo me dejaron ahorita responderle porque escucharon que usted me estaba llamando. Va, está bien. Perdone, Lick. No. Cindy González. A ver, Cindy, puedes ayudarle ahí a tu compañerita y nos explicas Buenas noches. esta característica del método científico. Permítame. Ahora sí. ¿Qué significa esta parte que dice que el método es la manera de reproducir en el pensar el objeto que se estudia? Papi, ándate para allá. No. Sí. Dice, el método es la manera de reproducir en el pensar estudian. Es que, de hecho, escribí algo aquí, pero permítame. Compañeros, una pregunta para todos ahí mientras que Cindy nos hace ahí el análisis de lo que significa. Compañeros, ¿con qué concepto, es una sola palabra, con qué concepto relacionarían esa frase que dice reproducir en el pensar el objeto que se estudia? Nuestra mente. No. ¿Cuál? Que sepamos qué es. ¿Ideas? No. ¿Qué concepto allí? Analizar. Imaginarlo. No. Analizar. Razón. No. Realidad. Utilizamos la razón para generarlo. ¿Cuál es la definición de reproducir en el pensar, en el pensamiento humano, el objeto que se estudia? Para mí sería Como medio de cognición. Como estamos hablando del objeto, sería de analizar. Comprobación. El análisis. La manera de escribirlo. Conocerlo. La objetividad. Conocerlo. ¿Quién dijo conocerlo? Yo, licenciado Laura. Ok, conocerlo. Casi la punta. Casi que adivinando a usted, pero por lo menos aquí nos podemos... Estás cerca del concepto. ¿Dejarlo? ¿Ah? Compañeros, ese es el concepto del conocimiento. Busquen la definición del conocimiento. ¿Qué dijimos que era conocimiento? ¿Alguien me puede decir qué es conocimiento? ¿Es razonar? A través de la experiencia. Alcanzar la verdad objetiva. Es la facultad del ser humano. Ajá. Podríamos decir que es el conocimiento, la manera de reproducir en el pensar el objeto que se estudia. Ah, ahí estamos. Ese es el concepto del conocimiento. Excelente. Entonces, si nos damos cuenta, como vimos que ya Cindy ya no nos explicó, entonces dice, ¿cómo podemos resumir esa parte, compañeros? El método científico es la manera de generar conocimiento. Eso quiere decir esa frasecita, ¿sí? El método es la manera de reproducir en el pensar el objeto que se estudia. ¿De acuerdo? Hay que repasar ahí algunos conceptos que los vimos y los vimos a detalle. Pero, excelente. El conocimiento es una manera de reproducir en el pensamiento el objeto que estamos estudiando, ¿verdad? Eso es adquirir conocimiento. ¿Qué utilizamos para eso? Ahí sí, utilizamos la razón, ¿sí?
¿sí? La razón es la capacidad del ser humano que nos permite hacer eso, relacionar variables y todo y sacar conclusiones, etcétera, 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 que ya lo hablamos, ¿sí? Estamos, ¿verdad? A ver, Johnny Cabal. Johnny, explícanos ahí esta característica del método científico. El método es objetivo y apropiado si corresponde al objeto que se estudia, dice. ¿Qué significa esa parte? ¿Qué entiendes por esa característica? Johnny, ¿nos escuchas? Sí, es lo que estoy analizando. Ah, me llega. Si no estoy mal, es el hecho de andar pasos que pueden permitir si no estoy mal, las realidades. Bueno, sí lo entendí. No, vamos a ver, Alison, Pamela. Buenas tardes, licenciado. La verdad, pues no sé si puedo dar mi concepto de lo que entendí sobre esa parte. Claro, por favor. Sí, lo que yo comprendí sobre esta parte es que cada tipo de investigación tiene su propio método, como el ejemplo que daba también sobre cuando es un censo poblacional, que no es el mismo método científico que se aplica. Pero no sé si estoy en lo correcto. No mucho. Pero excelente. Vamos a ver, Rocío Tecún. Que se basa en el objetivo y no en el sujeto para realizar el estudio. Se basa en el fenómeno. Sí, excelente. Ahí estamos. Que se basa en el objeto, ¿verdad ustedes? Es decir, que se basa o se concentra. El método científico es apropiado o se utiliza adecuadamente cuando estamos concentrados en entender y en conocer el fenómeno que estamos estudiando. ¿Sí? No en el sujeto, no las percepciones de quien investiga, no las opiniones de quien investiga, sino en el fenómeno, en explicar científicamente, objetivamente, lo que estamos estudiando. Excelente. Vamos a ver, Catherine Pinedo. Buenas noches. Hola, Catherine. Explícanos qué significa esta característica, que el método determina las técnicas y le confiere su carácter de científico. ¿Qué entendiste por esa característica? A lo que yo entendí fue que podemos usar el método científico para cualquier tipo de investigación, únicamente van a ir cambiando las técnicas y procesos que se utilizan. Sí, muy bien. Digamos que al final, independientemente de la técnica que me origine el estudio, pues siempre estamos utilizando las mismas fases, ¿verdad ustedes? Y utilizar el método científico nos da esa validez y ese carácter de científico a la utilización de esos instrumentos. Muy bien, Caterina, excelente. Vamos a ver, don Henry Escobar. Explícanos ahí la característica que dice que el método dialéctico científico se haya contrapuesto a la dialéctica idealista y a la metafísica. ¿Qué entendiste por esa parte? Siento que aquí lo que yo entendí que en esta parte ya es, digamos que es como la contraparte a lo materialista, digamos, en este caso, no sé si tal vez sea el término correcto, pero se basa, digamos, como en la espiritualidad. No específicamente estamos hablando de religión, sino que considero que es un concepto general, ¿verdad? Eso fue lo que entendí, que es lo contrario a lo materialista.
Sí, pero estamos diciendo que el método científico no utiliza la dialéctica idealista, ¿verdad? Sí lo, No. sí lo Sí, sí. entendimos así. Sí. Está Siento en... que aquí es algo más como, digamos, como físico. O sea, físico, pero... o sea, es como el ideal, pero no es material. No sé si me explico. O sea, no es algo... Cuando hablamos de, digamos, espiritualidad, tal vez no podríamos estar hablando específicamente de una religión, sino... Ah, no, claro. Ajá. Nos Eso estaríamos fue lo que entendí. de la conciencia y lo espiritual, es decir, exacto. La dialéctica idealista se basa en lo espiritual, ¿verdad? Exacto. Y en la conciencia, es decir, que nosotros entendemos el mundo a partir de la conciencia y de lo espiritual, primero. Antes que lo material. Antes que lo material, eso es lo que Correcto. me dice la dialéctica idealista, pero ahí lo que me está diciendo es que el método científico que nosotros estamos estudiando no se basa en eso. No. Se basa, para mí, en el conocimiento. En la dialéctica materialista, en el materialismo dialéctico, no sé cómo le quieren llamar. Porque el método científico se basa en la materia, en lo que existe para luego reflejarlo en nuestra conciencia y no al revés. ¿Verdad? Estamos, ¿verdad? Gracias, Lico. Sí, gracias. Adelante. Claudia. No te escuchamos, Claudia. Ya. Yo no entendí esta parte, porque yo había entendido allí que lo primordial era la espiritualidad, pero veo que entonces es lo contrario. No, pero es que ojo en cómo está redactado. El método dialéctico científico, o sea, nos estamos refiriendo al método científico. El método dialéctico, porque miren la primera característica que analizamos, que el método universal de conocimiento es la dialéctica materialista. Esa es una característica fundamental del método científico. Aquí está diciendo prácticamente lo mismo, pero al revés. Dice el método dialéctico científico, es decir, el método científico está contrapuesto. ¿Sí? Esa es la palabra clave para entender el concepto. O sea que el método científico es opuesto a la dialéctica idealista. ¿Sí? En otras palabras, el método científico no utiliza la dialéctica idealista ni la metafísica. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Estamos? Muy bien. Excelente, Claudio. Muchas gracias. Está bien que aclaremos dudas y preguntas, porque si no nos sigamos con ese concepto que es equivocado. Pero estamos aclarados entonces. Vamos a ver una última. Yair Martínez. Buenas noches, licenciado. Muchas, Yair. Explícanos esta última característica que dice que la hipótesis y los modelos son explicativos e incluyen el criterio de la predicción. Lo que yo entendí es que aquí usamos lo que va a predecir uno. No sé si estoy mal. A ver, ¿cómo está la cosa? Es que usted utilizó el ejemplo de la extrema pobreza, y aquí podemos predecir, o sea, digamos, si nosotros somos un país si tenemos la predicción de que somos un país de extrema pobreza, o sea, es por el incremento de la tasa de interés, dijo, así algo, sí, más o menos, no. O sea, lo que se basa es la predicción, ¿no? Hay que ordenar las ideas, compañero, pero estamos bien. Aquí la idea es expresarnos y aquí nos podemos equivocar. En el examen ya no tanto porque... Pero, mira pues, ¿qué quiere decir esto? El método científico nos da la capacidad, pongamos mucha atención, y ahí, el método científico nos da
la capacidad de tener posibles explicaciones y posibles respuestas a un fenómeno, ¿sí? Eso es lo que quiere decir ahí. Las hipótesis y los modelos son explicativos, dice. Es decir, ahí el método científico me permite caracterizar y explicar algún fenómeno, algún problema, y también me permite predecir cómo afectará ese fenómeno en la situación. Es decir, me explica una realidad presente, pero además me permite predecir cómo se va a desarrollar. ¿Sí? Es decir, me permite entender el presente y explicar el futuro, independientemente de la situación. Entonces, yo ponía el ejemplo, pero no se basen en el ejemplo solo es para entender los conceptos. Pero yo explicaba, bueno, los censos, sabemos que es aplicado el método científico y los censos me permiten dar una posible explicación de cómo estamos como país y al mismo tiempo me permite predecir el comportamiento del país en temas de desarrollo, porque entendí las condiciones de la población y me da ese criterio de predicción. Podemos utilizar otros ejemplos, pero no nos basemos tanto en el ejemplo, sino los ejemplos sirven para entender los conceptos que nos quiere decir cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? ¿Dudas, compañeros? ¿Estamos? Licenciado, disculpe, ¿será que me podría volver a repetir la explicación que dijo del espíritu, algo así? De la dialéctica idealista. Sí. Va. A ver, la dialéctica, tanto materialista como idealista, son corrientes filosóficas. ¿Sí? Es decir, cómo el ser humano entiende el mundo. ¿De acuerdo? Y están en contraposición. La corriente materialista me dice, primero es la realidad, la materia, y eso se refleja en el pensamiento del ser humano. ¿De acuerdo? La corriente idealista, al contrario, me dice, el ser humano tiene un espíritu, tiene una conciencia, y según la conciencia y según la espiritualidad de la persona, es como conocemos el mundo. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí, gracias. Entonces, lo que nos están diciendo estas características es que el método científico se basa en las realidades. Para nosotros, como seres humanos, comprender el mundo, ¿de acuerdo? A nivel general. Pero no utilizamos nuestra espiritualidad, nuestras creencias, no utilizamos la fe que tenemos en Dios, quienes profesamos la fe en Dios, no utilizamos la fe para entender las cosas, ¿va ustedes? ¿Sí? Si no, no estaríamos en la universidad, ese es el punto. Porque aquí en lo que se estudia en la universidad es conocimiento científico, ¿sí? Obviamente son conocimientos humanos, ¿verdad usted? De cómo el ser humano concibe el universo y la realidad. Bueno, hasta aquí, compañeritos. Muchas gracias entonces y si hay dudas todavía hay algunos minutos. Y no, pues hasta aquí llegamos. Adelante, Salvador. Sí, solamente, bueno, no sé si me escucha. ¿Sí? Ok, solamente con la segunda característica, no sé si entendí bien, de donde dice estrecha unidad entre la teoría, el método y la práctica. Básicamente, pues, como sabemos que el método científico tiene ciertos pasos, se puede decir, pero como nos da a entender de que va unido, tanto como el marco teórico, cuando nosotros investigamos previamente lo que vamos, al objeto que vamos a determinar al final, cuando va, ¿cómo? No me sé explicar, o sea, ya me trabé. A ver, lo importante ahí es comprender que cuando nosotros generamos conocimiento y aplicamos el método científico,
hay una relación muy estrecha entre las teorías preexistentes. No nos basemos en el marco teórico, porque el marco teórico ya es un instrumento de investigación, es algo que es parte del plan de investigación. Eso ya es como el instrumento, pero aquí es la parte conceptual. Nosotros nos basamos en teorías preexistentes, utilizamos un método, que en este caso es el método científico, y lo ponemos en práctica para resolver situaciones de la realidad. Aterrizamos lo conceptual a situaciones de la realidad para resolver la problemática. Un ejemplo muy práctico, muy sencillo, por ejemplo, los temas de movilidad del ser humano, por ejemplo. Nosotros teníamos el problema de que trasladarnos de un lugar a otro costaba mucho. Entonces nosotros utilizamos la teoría, toda la teoría y todos los conceptos de la física, de la fuerza, de la gravedad, yo qué sé, qué cantidad de cosas utilizamos. Aplicamos un método para realizar la investigación y lo aplicamos en la práctica para construir los vehículos o los carros, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir esa característica, una estrecha relación entre la teoría, el método y la práctica. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, Salvador? Sí, gracias. Va, súper. Bueno, compañeros, nos vemos entonces la otra semana. Muchos éxitos y pilas ahí con el laboratorio. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Noches. Feliz noche.